Y otra vez tenemos que hablar complicaciones con los vuelos de aerolíneas argentinas. Muy temprano, cuando empezaba a haber cancelaciones, muchos pensaban que tenía que ver con una cuestión climática, que podían ser las tormentas. Es verdad que hay una parte que se pudo justificar con las tormentas, sobre todo aquellos que llegaron, no tantos los que partieron, sino vuelos que fueron llegando a la zona de Aeroparque de Ezeiza y se encontraron con cuestiones climáticas que impedían que los trabajadores, por ejemplo, de carga y descarga, aquellos que tienen que acercarse en las rampas, no podían trabajar y tuvieron demoras para bajar de los aviones, pero no así aquellos que tuvieron cancelaciones, porque finalmente se supo que estas 25 cancelaciones que tuvo Aerolíneas Argentinas y no las otras aerolíneas tiene que ver en realidad con este conflicto sindical que vienen arrastrando hace muchísimo tiempo y que es verdad que hoy no tienen una medida de fuerza vigente, pero en realidad esto es consecuencia de lo que pasaba en principio de octubre. ¿Por qué? Todos los pilotos de aerolíneas argentinas tienen que hacer, de cualquier aerolínea, tienen que hacer certificaciones con respecto a sus licencias. Bueno, esto se hace cada 6 meses. El centro que habilita estas licencias estuvo de paro, consecuencia ahora estamos viendo el resultado, durante los primeros días de octubre. ¿Se acuerdan que tuvimos un montón de jornadas donde se complicaron las situaciones de vuelos que no partieron, tuvieron que tener reprogramaciones y demás? Fácil 17 días consecutivos de medidas de fuerza, y estos centros donde se toman la capacitación para el piloto y donde se certifica cada 6 meses esa licencia también estuvo de paro. Entonces, ¿qué terminó pasando? Que hay un montón de pilotos que hoy no tienen habilitado su registro para subir al avión y pilotear. Claro, primero empezaron a conocerse los datos de los vuelos internacionales, pero la verdad es que Aerolíneas Argentinas no pudo sostener mucho más porque tiene una planta bastante acotada con respecto a los vuelos internacionales con respecto a los nacionales, y finalmente son 25 los vuelos nacionales que también se terminaron cancelando. ¿Esto va a tener una solución inmediata? En realidad va a depender mucho de la cantidad de planta que se ponga activa. Esto están tratando de solucionarlo, dijeron que en los próximos días lo que van a poner son los pilotos que sí tienen habilitada esta licencia y que están tratando de cancelar lo menos posible, pero la verdad es que fueron muchísimos días de paro, entonces son muchas las licencias que se ven en esta situación que quedaron caducadas. También, en paralelo, lo que está pasando es que el gobierno, después de 2 meses de no tener ningún tipo de diálogo o acercamiento con respecto a lo salarial, ha decidido que si se vuelve, porque esto era una amenaza latente, que haya nuevas medidas de fuerza frente a la poca posibilidad de negociación, si vuelve a haber medidas de fuerza, ellos directamente no se sientan ni siquiera a la mesa para poder negociar y para poder hablar. Entonces son 2 frentes abiertos que hoy tienen Aerolíneas Argentinas. Por un lado, no está la posibilidad de negociar sus salarios porque directamente el gobierno no se va a sentar con respecto a las próximas medidas de fuerza, que son amenazas de paros para la semana que viene. Si esto se llega a cumplir, ahí el gobierno no se sienta en la mesa, y por otro lado están pagando las consecuencias de haber hecho esos 17 días de paro y que ahora tiene un montón de pilotos que no pueden subirse a las aeronaves para poder pilotear. En realidad acá lo que termina perjudicando es a los pasajeros que difícilmente puedan tener reprogramación inmediata. Se estaba dando prioridad para aquellos casos urgentes que tenían obviamente situaciones de salud, por ejemplo, y asistencia primaria, a esos vuelos que tal vez para mañana pasado puedan llegar a salir. El resto va a seguir a la espera y viendo cuándo se puede acomodar su reprogramación. Así que malas noticias para los que tenían para esta semana programados vuelos con Aerolíneas Argentinas. El resto de los vuelos y las otras empresas en realidad tuvieron complicaciones climáticas que ya se fueron acomodando durante el día, por suerte, porque la tormenta fue pasando. Así que seguramente en el transcurso de esta jornada se van a ir acomodando. Aerolíneas Argentinas por lo pronto no puede garantizar los vuelos de hoy y los de mañana en principio. Muchísimas gracias.